Hola Stock. En Loja nos gusta mucho compartir el café de la tarde acompañado de un buen pan, un buen bollo con la familia, con los amigos, con la visita. Y esta receta húngara es prometedora. Hoy voy a preparar fonod kalács. Bien, ya medimos, compramos y tenemos listos los ingredientes. Lo primero es poner el azúcar en la leche caliente y agregarle la levadura. Y la vamos a dejar fermentar. En un bol vamos a agregar la harina, la mantequilla, la cual está a temperatura ambiente para que esté suavecita. También le vamos a agregar una pizquita de sal, un huevo, y la levadura con la leche. Nos cambiamos a la mesa para hacer un mejor trabajo amasando. Que entre más amasemos, más suavecita y mejor nos va a quedar la masa. La he amasado aproximadamente unos 15 minutos hasta que ya no se pega ni en las manos ni en la superficie. Y ahora es momento de formar una bolita y dejarla reposar 15 minutos. Preparamos los rellenos. Aquí tengo nuez y acá tenemos polvo de cacao, no cocoa, polvo de cacao y mantequilla derretida. Fonod kalács significa un kalács en forma de trenza. Entonces ahora la vamos a armar. Lo primero que hay que hacer es cortarla en dos partes, preferentemente iguales. Y las vamos a estirar sin hacer mucha presión para que no se vaya a salir el aire de lo que ya leudó previamente. Ahora la siguiente parte. Drama. Y ahora que lo tenemos listo, vamos a darle el twist. Ahora lo vamos a cerrar. Ahora vamos a hacer lo mismo con el otro lado. Primero mantequilla. Creo que derretí mucha mantequilla. Ahora el choqui. Ahora lo vamos a cerrar. Ahora viene la parte del test. Hacer la trenza. A ver, el tutorial decía que pongamos el choqui en la parte de abajo. Luego cruciamos una cruz y cruzábamos estos dos así. Luego cruzábamos estos dos así.
Después de darle la forma al calash, vamos a cubrirlo con una capa de huevo y dejarlo descansar por 20 minutos para que vuelva a leudar. Lo que nos sobra lo vamos a reservar porque hay que volverle a dar otra capa antes de que vaya al horno. Le vamos a hacer unos agujeritos. Ahora lo vamos a cubrir y dejarlo reposar. 20 minutos después, miren esto. Se ve muy bien, la verdad. Ahora le vamos a dar una segunda capa de cobertura con huevo antes de llevarlo al horno por 30 minutos. Bien, vamos a tener nuestro desayuno húngaro. Tenemos leche y tenemos kalacs. Jó étvágyat!